Y para hablar sobre el Tribunal Constitucional, y justamente lo que hay que estar mirando con atención, porque ahora mismo no solo tenemos un tribunal que está actuando y resolviendo casos tan importantes como este, 11.000 millones de soles que se pueden dejar de cobrar porque el señor Blume dice que la labor de cobro con la labor de fiscalización tienen que irse de manera simultánea, lo que no pasa en absolutamente ningún otro ámbito, porque para que uno pueda, digamos, acometer un hecho, tiene que terminarse un periodo para que después pueda ser fiscalizado. Y en ese tiempo de fiscalización está claramente establecido, tiene la posibilidad la SUNAT de poder cobrar lo que ha identificado en la fiscalización se hizo mal, si no, ¿qué sentido tiene? Y lo que las empresas quieren, y ha dicho Marcelo Rubio, que no solo tiene que ver con esos 12.000 millones, sino varios otros miles de millones que pueden ya haberse estado acumulando después del 2017, que van a, si es que se hace lo que Blume plantea, seguir esa misma ruta. Y este es un asunto claramente inequitativo en torno a un razonamiento desigual, si es que se consuma lo que Blume quiere, para los grandotes, los que tienen mucha plata, versus los que, indefensos y de una manera, la verdad, muy precaria, buscan defenderse y siempre son avasallados como los jubilados. Y él ha puesto el ejemplo que creo vale para entender lo que está sucediendo. Pero el Tribunal Constitucional, por esto, es fundamental y hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y hoy día estamos frente a una arremetida de un sector que lo que quiere es tomarlo. ¿Y tomarlo para qué? ¿Para mejorarlo? ¿Para que se haga independiente? No, lo que quiere es tomarlo para que privilegie y razone de acuerdo a los intereses de quienes hoy pretenden meter a gente afín a una instancia tan importante como el Tribunal Constitucional, por las razones que vi más temprano cuando hablaba sobre el papel que cumplió el Tribunal Constitucional en los últimos años en nuestro país. Basta con ver no solo la conformación, sino las movidas que se están generando en la comisión que se ha creado dentro del Congreso para proponerle eso al Pleno, los nombres de quienes podrían llegar al Tribunal Constitucional, para ya ponerse a dudar claramente de sus verdaderas intenciones. Estamos en comunicación ya con Cruz Silva. Ella es coordinadora de Justicia Viva, que es el área de que ve los temas de justicia, organización de justicia del IDL, para que pueda darnos su punto de vista sobre qué cosa es lo que está pasando, qué cosa es lo que se puede venir y cómo se están generando esas movidas en esta comisión del Congreso que elegirá a los que más adelante propondrán ante el Pleno para que lleguen al Tribunal Constitucional. Doctora Cruz Silva, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Glatzer, buenos días. Y justamente lo que tú comentabas, en estos momentos, a la par de la pandemia, a la par de estar viendo lo que está por decidir el día de hoy el Tribunal Constitucional, también es necesario no perder de vista lo que está aconteciendo en la comisión de selección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, donde se van a cambiar a 6 de sus 7 miembros. Y justamente lo que tú indicabas, ¿no? Mira, este proceso comenzó no sin algunos problemas, en el sentido de que pueda ser la comisión integrada por personas a las que luego los candidatos y candidatas al Tribunal Constitucional puedan sentirse, digamos, en confianza de poder ser evaluados con objetividad y meritocracia. No solamente ha sido un problema cómo es que se ha conformado la comisión, sino que al día de hoy, no obstante haber sucedido lo que ya hemos sido testigos en relación a una vacancia lamentablemente mal planteada, si bien es cierto, Martín Vizcarra tiene que ser investigado, la investigación parlamentaria al mando del congresista Alarcón tuvo muchos efectos en relación al cumplimiento del reglamento parlamentario y la protección del debido proceso. Uno se llega a preguntar si es que este tribunal si es que este Congreso está con las debidas credenciales en este momento tan politizado de poder continuar con una selección de magistrados. La comisión ha continuado, la comisión de selección, y desde un inicio el Instituto de Defensa Legal presentó, teniendo en cuenta el derecho a la fiscalización y acompañamiento de todos los ciudadanos, algunas propuestas para el reglamento. Aquí es importante no solamente ver quiénes integran la comisión, sino cómo se está dando el reglamento que va a tener las pautas para la elección. Y sobre esas pautas es que hay algunas preocupaciones. Primero... Ahora, doctora Cruz Silva, le voy a pedir, por favor, pues, que me permite interrumpirla. Vamos a entrar al tema del reglamento
y al trabajo de la comisión, pero todavía porque nos están preguntando en las redes algunas cosas que de pronto usted nos puede ayudar a aclarar. Lo que nos dicen es, ¿cómo se puede manejar, digamos, lo que claramente aparece como un conflicto de intereses? El Congreso de la República acaba de ser demandado ante el Tribunal Constitucional por el tema justamente de la vacancia que usted acaba de comentar. ¿Cómo puede ser posible esa gente, y nos lo dicen en términos coloquiales, que está con la sangre en el ojo porque no le salió la ganancia, que va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Que si los elige, digamos, en los 2 o 3 meses siguientes, puede que ni siquiera el tribunal haya terminado de resolver la demanda competencial. Es decir, esta gente que van a poner va a ver el caso que ellos mismos, donde a ellos se les ha demandado. Ese conflicto de intereses no debería ya ser en sí mismo un elemento para que este Congreso no elija a los miembros del tribunal. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, y eso es una acotación muy importante y es justamente parte del problema que ha generado toda la situación de la vacancia mal planteada y de la mala investigación en la Comisión de Fiscalización, aún precedida increíblemente por el congresista Alarcón, no obstante todos los problemas que han habido. Pero como tú muy bien señalas, el proceso competencial pudiera durar más allá del tiempo en el que la comisión de selección vaya a proponer a los nuevos integrantes y este mismo pleno va a tener que elegirlos. Entonces, definitivamente hay un conflicto de interés y lo que tendría que hacer la comisión no solamente es plantearlo, evaluarlo, sino también señalar de que en defensa de ese conflicto de interés y una clara demostración de que no hay ningún tipo de pretensión de debilitar aún más el leve peso y contrapeso que existe entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, pues tendría que dejar la elección para el nuevo Congreso. Pero lamentablemente este tema no ha sido puesto en agenda de debate de la propia Comisión de Selección y Nombramiento, pero no está de más que se pueda volver a poner, digamos, sobre el escenario de la comisión si es que en la actualidad es o no todavía legítimo que se pueda continuar la elección teniendo en cuenta este evidente conflicto de interés. Nosotros esperamos de que algunos de los 9 integrantes de la comisión pueda plantearlo en agenda. El problema es que el debate, la forma como ha venido sucediéndose, de acuerdo a cómo nosotros hemos podido ver, no asegura, primero, que la propuesta, por ejemplo, del presunto conflicto de interés que tendría este Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional se vaya primero a poner en la agenda, segundo, a tratar con claridad de qué trata el conflicto de interés, y tercero, si es que no existe la intención de continuar con el concurso, pase lo que pase. ¿Y por qué te estoy señalando esto? El día de ayer hubo una sesión de la Comisión de Selección del Tribunal Constitucional y dejando por momentos el contenido del reglamento que se está elaborando, lo cierto es que el manejo de los temas de debate, de las posturas, de las propuestas de los propios congresistas, es confuso. No hay lamentablemente una dirección clara, ordenada, no se privilegian lo que, digamos, serían temas importantes para el debate, y hay entre los propios congresistas incluso ciertos límites a la información. El día domingo hubo otra sesión y en esa sesión, por ejemplo, el congresista Gino Costa preguntó al presidente de la comisión cómo es que o con quiénes se había consultado un punto concreto de la elaboración del reglamento. Y el presidente señaló de que no podía señalar con quiénes se había consultado porque eso no era necesario, se podría presentar a malinterpretaciones cuando en efecto el ocultamiento de información de con quiénes se está consultando este importante reglamento no favorece en nada a la transparencia y a la publicidad de todo este proceso. Entonces, imagínate en un escenario donde se están debatiendo así las cosas, proponer algo tan importante que es el conflicto de interés y la posibilidad de que no se avance, parece que no va a dar resultados, lamentablemente. Y, dicho sea de paso, porque de lo que hemos podido observar, la comisión está con el empeño de continuar con el proceso, a pesar de diversos
problemas que previamente tendría que subsanar. No solamente está este acceso a la información compleja a un mismo miembro de la comisión, sino también sobre la apertura a las propuestas y participación de expertos o de organizaciones de sociedad civil que ha identificado cuáles han sido los problemas de las anteriores repartijas. Hubo una solicitud nuevamente del congresista Gino Costa para que expertos en la materia o que puedan dar luces de cómo pueden ser estas reglas de elección del nuevo tribunal, como la Junta Nacional de Justicia, como en su momento Servir, e incluso nosotros mismos hemos propuesto que puedan llamarse a instituciones como el IDL, Transparencia, Proética, etcétera. No ha habido el eco y se ha rechazado esa moción de llamar, antes de tener una versión final del reglamento por parte de la comisión, a expertos que puedan ayudar a tener un proceso que realmente sea meritocrático, que sea transparente y que sobre todo, prevea los conflictos y que los criterios que se vayan a evaluar garantice, por sobre todas las cosas, la garantía de la apariencia de independencia y parcialidad de todos los candidatos y candidatas. Y lamentablemente, con el reglamento actual, la propuesta del reglamento actual, que dicho sea de paso, hoy se sigue debatiendo a las 7 de la noche, esos objetivos pueden, con mucho riesgo, no cumplirse. Ahora, pero justamente me da la impresión de que el hecho de no consultar, de no abrir el debate, porque ellos no tienen la discrecionalidad, sino la obligación de generar un debate amplio sobre los criterios que se tienen que establecer para una elección. Es decir, ellos creen que el encargo es tú hazlo como a ti te parece. No, aquí lo que hay que hacer es elegir de la mejor manera, y hay no solo experiencias en el Perú que pueden de alguna manera ayudar con algunos elementos para que ellos puedan efectivamente discernir mejor, sino hay estándares internacionales en materia de elección de altos tribunales que se pueden seguir, que ya son estándares en otros países. Pero claro, el asunto está que hay muchos intereses también dentro del Congreso de por qué estarían con ganas de poner a determinada gente con perfiles dudosos al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, dentro de la propia comisión hay gente que está vinculada a universidades que están camino al Tribunal Constitucional con casos, en fin, la propia lucha anticorrupción está muy demandada o criticada por ellos y podría llegar al Tribunal Constitucional. ¿Cómo hacer para que eso pueda hacerse público? ¿Es solamente voluntad de la comisión hacerlo y si no lo hacen se acabó? ¿Qué más se puede hacer? Mira, en principio, como las cosas están caminando, todo depende de la voluntad de la comisión, de la mayoría de la comisión. Son 9 integrantes. La presidencia está a cargo de Rolando Ruiz, la vicepresidencia de José Vega y la secretaría técnica de la congresista Rodas. Si es que no prosperan las propuestas ya existentes de figuras como observadores ciudadanos, una audiencia pública antes de que se proceda a armar el cuadro de méritos de los elegidos para hacer un balance y explicar cómo se han llegado a los candidatos que sobre los que se pretende votar para ser presentados al Pleno del Congreso, ese tipo de acciones, espacios de apertura y de participación ciudadana tendría en este momento la comisión que incluir en el contenido del reglamento que va a debatir. Lamentablemente, esas propuestas que existen no han sido consideradas y tampoco se ha señalado, dicho sea de paso, por qué es que las propuestas existentes se están rechazando o se están acogiendo. Es decir, hay una falta de motivación de las propuestas presentadas en el rechazo o en la aceptación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero, hacer el seguimiento de lo que significa cada una de estas sesiones, que dicho sea de paso, no necesariamente se difunden con la debida anticipación cuándo es que van a suceder y en qué hora y qué es lo que se va a debatir. Entonces, eso impide la focalización y la investigación y el acompañamiento por parte de la ciudadanía. Pero como esto lamentablemente parece que no va a cambiar, salvo un cambio de timón, una comprensión
y un nuevo reglamento que el día de hoy comience a debatirse y a aprobarse artículo por artículo, garantizando transparencia y participación. Lo que creemos que se tendría que hacer es enviar una carta solicitando a la Defensoría del Pueblo que le recuerde a la Comisión de Selección y Nombramiento que en estos procesos, sobre todo de evaluación meritocrática, y tal como dice la propuesta del reglamento, tienen que haber mecanismos efectivos de transparencia, publicidad y de participación ciudadana en el proceso. De acuerdo a lo que ya ha sido, lo que tú has señalado, la experiencia del estándar supranacional cuando de elegir a altas autosistemas de justicia se trata. Esto no es una elección como las pasadas, donde era sobre todo parte del consenso de los congresistas. Es una elección meritocrática, una convocatoria, un concurso público donde hay tablas, puntajes, criterios de evaluación cualitativa, supuestamente. Entonces, una de las salidas ante la negativa de la comisión va a ser que la Defensoría del Pueblo indique de que es necesaria la publicidad, la transparencia y mayores canales de participación ciudadana en este proceso tan importante, sobre todo estando a puertas del Bicentenario y sobre todo estando en un escenario tan politizado, tan complejo y tan cuestionado de conflicto de interés, como tú muy bien acabas de señalar. Otro Ahora, tema doctora que es Cúpula, importante hacer... sobre esto Sí. quería, si me permite, disculpe la interrupción, plantearle lo siguiente, ¿no? Y que está, y tiene que ver, porque de repente muchas personas, por las tantas cosas que pasan al mismo tiempo en un país que además está sometido a una pandemia, no recuerda del todo que la disolución del Congreso el año pasado no fue producto sino de la observación del Ejecutivo por la mala manera como se estaban eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, el Congreso de la República no se cerró porque el presidente Vizcarra sentía que el Congreso lo obstruía o era más, no, sino porque querían tomar por asalto el Tribunal Constitucional sin tener en cuenta algunos criterios básicos de transparencia. La pregunta es, ahora, el Ejecutivo, observando lo que está pasando en el Congreso de la República, podría expresar una opinión a través de, digamos, algo concreto, no sé qué, de que no se está teniendo en cuenta eso que planteó en su momento, o el propio Tribunal Constitucional no podría pronunciarse en torno a cuáles fueron los criterios que se establecieron en la disolución del Congreso por el tema de la elección de los miembros del tribunal? Mira, sin duda, teniendo en cuenta que ahorita la Comisión de Selección, en diferente, digamos, esquema de proceso, estaría incurriendo en los mismos problemas que fueron motivo de la causa del cierre del año pasado del Parlamento, tendría en principio que tener en cuenta de que no puede repetir esos hechos. Si es que el Poder Ejecutivo pudiera hacer un recordatorio de esto, sin hacerlo. Y no necesariamente, eso no significaría una intromisión en el proceso de selección del Tribunal Constitucional, sino sería un recordatorio y la defensa por parte de un poder del Estado de la institucionalidad, el control de poderes y el respeto a los principios constitucionales en cualquier proceso de selección de altas autoridades del sistema de justicia. Si es que el Congreso Ejecutivo pudiera presentar algún proyecto normativo como lo hizo en su momento para que el proceso de selección de magistrados sea transparente realmente, participativo de la sociedad civil, pudiera hacerlo. El problema va a ser los tiempos. Se supone de que, por ejemplo, el Congreso, cuando fue cerrado, comenzó a avanzar en un proceso de elección, habiendo comprometido debatir el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo y no haciendo. Esto hizo que el Premier en su momento planteara esta normatividad propuesta por el Ejecutivo como una materia de cuestión de confianza que en su momento fue negada en los hechos. Todos esos sucesos no necesariamente podrían por el tiempo, aunque nada es imposible, plantearse. Pero dicho sea de paso, la pregunta sería, ¿esa nueva propuesta legislativa serviría para lo siguiente, teniendo en cuenta que si bien es cierto, todavía se están elaborando sus pautas de reglamentación, es un proceso que
y que no necesariamente alcanzarían los tiempos. A lo que voy es que es importante tener en cuenta lo que pasó el año pasado y que es justamente el debate y los conflictos sobre cómo elegir bien al Tribunal Constitucional lo que generó el cierre del Congreso. Hoy por hoy se están promoviendo o está sucediendo problemas con la transparencia, problemas con el orden en el debate, problemas con las propuestas para mejorar ese debate y mejorar el reglamento. Eso pudiera generar un problema entre el Ejecutivo y el Parlamento, pudiera, pero creemos que no, salvo que el Ejecutivo proponga un proyecto de ley sobre los problemas actuales del debate parlamentario, pero no sabemos si es que van a dar lamentablemente los tiempos. Ante esa situación, lo que muy bien puede hacer el Ejecutivo es recordar que los principios del debate parlamentario no se hagan a un lado, pero como te comentaba, hay otras formas también de exigir que el Parlamento cumpla con ser eso, un centro de debate motivado y que no solamente se deje llevar por los votos. La Defensoría del Pueblo debiera, con la magistratura de la persuasión de la que es encargada, hacerlo. Y otro tema también, la comisión debe recordar que en este momento de pandemia, como lo ha señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado una resolución donde habla de que los estados están obligados a, en medio de la pandemia, promover, fortalecer y defender las bases del Estado democrático de derecho, las bases del Estado democrático. Y lo que está aconteciendo en este momento, de la forma del debate en la Comisión democrático, porque está creando preocupaciones que posteriormente pueden explotarnos, nos van a explotar en la cara a todos. Entonces, he ahí el complejo escenario, pero nuevamente es importante que la comisión, con la fiscalización, e incluso yo podría señalar, podría creer, no se ha intentado antes, pero se supone que los votos tienen que ser motivados, las decisiones del Parlamento tienen que ser motivadas. Y si bien es cierto, ahorita estamos hablando de los consensos o los acuerdos que están tratando de formar una normatividad, lo cierto es de que los ciudadanos tenemos el derecho a que esas decisiones sean públicas y motivadas y razonablemente motivadas, claro, sobre todo porque están relacionadas a un proceso de elección de una alta magistratura. Y los procesos de amparo podrían pensarse en este escenario. Como te digo, por lo general esto es ya respecto de una normatividad emitida, pero también tenemos en cuenta de que en situaciones complejas, nuevas, de crisis, las figuras jurídicas para defender los derechos fundamentales se renuevan, se recrean. Es un derecho vivo. Y nada obstaría para poder experimentar y presentar un amparo para que no se elijan a los miembros del Tribunal Constitucional, es decir, que se podría pedir una cautelar diciendo que no se puede en esas condiciones generar una elección. Eso podría ser viable, y junto con eso le pregunto, porque es bueno, porque nuestros televidentes y oyentes nos están diciendo, ¿no?, en las redes, bueno, es una alocución larga, ¿no?, pero voy a tratar de resumirla. Lo que dicen es que hace poco hemos estado asistiendo a un intento de complot, de una vacancia express, etcétera, etcétera. Los partidos que han estado detrás son los mismos que están manejando la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Dice, ¿podría hacernos alguna referencia a quiénes son los que están generando esas acciones dentro de la comisión para no elegir a los mejores, sino lamentablemente, probablemente a sectores más cercanos? Sí, mira, a ver, lo que está sucediendo en este momento, en efecto, no solamente es la integración de la comisión por parte de congresistas pertenecientes a partidos políticos que han tenido sus problemas ante el sistema de justicia, y eso, razonablemente, nos despierta las alertas de que estos partidos no debieran participar de la promoción de la nueva elección de magistrado del Tribunal Constitucional. El problema actualmente es que se estaría creando de una forma fáctica en los hechos, eso sería el resultado, un sistema de selección donde podrían caber cualquier persona,
No obstante, decirse en la propuesta del reglamento que tiene que ser alguien que tenga una trayectoria moral intachable, una trayectoria profesional, con bases al sistema democrático, etc. Lo cierto es de que los estándares, la reglamentación posterior no hace posible debidamente la evaluación de esos criterios esenciales. ¿Quiénes están ahorita en la comisión? Representados a través de sus integrantes, Unión por el Perú, con el congresista José Vega, Alianza para el Progreso, con la congresista Tania Rodas, está también Podemos, con el doctor José Luna, está Acción Popular con el doctor Rolando Ruiz, está también Fuerza Popular con Dietel Columbus, y otros partidos como Frente Amplio, el FREPAP y el Partido Morado con las congresistas Rocío Silva, María Cristina Retamoso y Gino Costa. Y en efecto, este es un serio problema porque lamentablemente el Congreso no ha podido, no ha sabido o no ha querido conformar la comisión de tal manera que los partidos cuestionados en su legitimidad para llevar adelante un proceso como este no logren participar. Lamentablemente, las normas del Congreso no tienen una salida para esto, más aún cuando son diversos partidos los presuntamente cuestionados. Y sobre esto, no solamente es importante hablar de la legitimidad, cómo nace, digamos, la permisión del sistema del Congreso, del Parlamento. Esto significa que hay que cambiar este sistema de elección y tener prevenciones cuando estamos en estas situaciones de conflictos de interés por parte de partidos que son lamentablemente cuestionados por más votos que se les haya dado. Y acá una breve reflexión. Siempre cuando se habla en el Parlamento sobre la legitimidad de los que han sido elegidos, no hay que olvidar que si bien es cierto la se basa en los votos, también se basa en principios democráticos de lucha contra la corrupción, de prevención de conflictos de interés, claro, y sobre todo de un voto informado. Ahora, teniendo en cuenta los problemas evidentes, como tú lo acabas de señalar, por parte de la población sobre la legitimidad o la garantía que ciertos partidos nos pudieran o no dar en este proceso de elección, sí quisiera señalar, por ejemplo, que habría y digo habría porque es algo que todavía tendremos que investigar, pero es importante tenerlo en cuenta. El día de hace como 19 horas se señaló en Twitter que Ranjiro Nakano es asesor principal del congresista de Somos Perú e integrante de la Comisión Especial para Elección del Tribunal Constitucional, Jorge Pérez. Nakano, se indica, fue consultor en Lambayeque y el año pasado la Fiscalía pidió 5 años de prisión preventiva contra Nakano por presuntos delitos de negociación incompatible y omisión de funciones. Entonces, uno se pregunta... ¿Es asesor de la presidencia de la comisión? ¿Es asesor de la presidencia de la comisión? No, de un congresista que integra la comisión, del congresista Jorge Pérez, que no es el presidente de la comisión. El presidente de la comisión es el congresista. Exacto. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que personas con este tipo de cuestionamientos, de problemas con el sistema de justicia, estén tan cercanos a la elaboración de las reglas para elegir al Tribunal Constitucional. Y dicho sea de paso, a los postulantes y candidatos a este alto cargo tienen algunas prohibiciones para ser declarados postulantes aptos, como por ejemplo tener un tipo de sentencia o algunas indagatorias fiscales sobre delitos dolosos. Entonces, pero a ver, de para todos estos problemas, doctora Cruz Silva, para ponerlo en términos concretos, el señor Luna Morales, por ejemplo, no podría ser candidato al Tribunal Constitucional porque tiene investigaciones por lavado de activos. Por ejemplo, el abogado de su papá, que es el señor Luna Gálvez, es el señor Mateo Castañeda, que postuló a ser fiscal de la Nación y en un enfrentamiento que hubo entre el Consejo de la Magistratura con el Tribunal Constitucional. Es decir, estas personas que están vinculadas a esos intereses muy concretos son los que quieren hoy día poner a las personas en el Tribunal Constitucional. Y ese es, digamos, un asunto que hay que, creo yo, plantearlo, porque no es un asunto simplemente de que la pluralidad de personas en la comisión, porque son de todas las bancadas, garantiza que en ese debate vaya a salir lo mejor.
porque hay determinados congresistas que son los que están manejando la comisión. Y usted decía, y lamentablemente tengo que ir terminando ya, hace un rato y le interrumpí lamentablemente, de que un amparo podría prosperar para parar esta elección. Por favor, desarrollenos esa idea. Mira, en principio los amparos son usualmente acciones de derecho para ir en contra de actos que violan derechos fundamentales, y siempre se ha hablado respecto de las normas, de normas autoaplicativas, pero normas finalmente emitidas por el Congreso. Hay un amplio debate en relación a si es que los actos preparatorios para la emisión de una norma también pudieran ser materia o no de un proceso de amparo. Y ese es justamente el debate en estos momentos de crisis, polarización y circunstancias evidentes de perjuicio para procesos de selección tan importantes, tendría que comenzarse a explorar. Un proceso de amparo, por lo general, como te comento, se presenta ya con una ley emitida o una norma que ya comienza a ser implementada o aplicada. Y el tema sería, tendríamos nosotros que esperar a que una norma como un reglamento que tenga disposiciones autoaplicativas, es decir, no necesite de alguna regulación otra, tendríamos que esperar a que podamos presentar una demanda para proteger nuestros derechos, cuando lo que se está cuestionando es justamente la motivación razonable y la ausencia o no de debate para que se dé ese tipo de normatividad. Los postulantes a magistrado del Tribunal Constitucional pueden directamente a sentirse afectados en sus derechos de postular con condiciones de igualdad y sometidos a una evaluación motivada y objetiva, pudieran en su momento presentar acciones constitucionales sobre los actos de la comisión. Pero en todo caso, lo que sí necesitamos nosotros en este momento reflexionar es por todas las medidas, plantear en estos nuevos escenarios una evolución de las acciones jurídicas que tenemos para defender nuestros derechos fundamentales o de las situaciones que ya son amenazas. Entonces, este es el debate sobre la propuesta de demandas de amparo en escenarios como este. En el Perú todavía no está debidamente desarrollado, pero lo que hay que, identificar es que tenemos que seguir buscando de una forma inmediata los recursos jurídicos para poder prever situaciones que ya están violando principios y derechos fundamentales tan importantes como la participación ciudadana y la transparencia. Por eso es que hacíamos mención en llamar la atención de la Defensoría del Pueblo, que en otras circunstancias, paréntesis, elección por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, de sus integrantes, participó activamente cuando en su momento fue defensor el doctor Eduardo Vega. Y también nuevamente recordar que la Comisión Interamericana ha sacado para este tipo de situaciones, que es donde se está cuestionando la construcción de las bases de un Estado de Derecho en plena pandemia, su sugerencia, su recomendación a los estados de que tienen que promover las mejores reglas para que estos pesos y contrapesos no se vengan abajo. De acuerdo. Doctora Cruz Silva, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender lo que está en juego y las posibilidades que hay, porque lo peor que puede suceder es que no se haga nada. Hay que recrear, como usted bien dice, los recursos jurídicos para amparar nuestros derechos, que claramente están siendo vulnerados ya por la falta de transparencia en esta discusión que se está dando dentro del Congreso de la República. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir atentos a ver qué pasa y luego hablar en otro momento sobre otros temas también vinculados a la justicia, a la Junta Nacional de Justicia. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, ha sido Cruz Silva, entonces, que ha conversado con nosotros. Ella es coordinadora de Justicia Viva, que es el área de justicia del Instituto de Defensa Legal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.